Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos ya en la lección 10. La lección para esta semana se titula El espiritismo desenmascarado. Ya llegando poco a poco al final de esta lección, nos vamos dando cuenta que la lucha entre el bien y el mal está llegando a su clímax. Pero en esta oportunidad ya vemos la lección desarrolla cómo Satanás utiliza sus estrategias más sutiles para tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esta semana trata de mostrarnos cuál es nuestra única salvaguardia contra los engaños satánicos. Y la lección de esta semana nos muestra también que el espiritismo, ¿no? Todas las estrategias de la nueva era, el nuevo engaño y las manipulaciones que utiliza Satanás tienen el único propósito de llevar a la gente a la confusión, al engaño, apartarse de Dios, y Satanás quiere, por último, que todo el mundo se pierda. Así que la lección de esta semana trata de mostrarnos también cómo el espiritismo tiene consecuencias terribles. Lo que nos habla la Biblia acerca de la muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también los últimos días y el espiritismo moderno, y cómo también esto no es algo tan moderno, sino es tan antiguo como el engaño de Satanás a Eva. Vamos a ver esto en el desarrollo de la lección de esta semana. Así que preparémonos. Antes del desarrollo de la lección, quisiéramos agradecer a todos nuestros amigos que semana a semana nos acompañan. Quisiéramos también animarles a que se suscriban para que de esta manera les pueda llegar el video y ustedes también puedan compartirlo con aquellos que quisieran ustedes que escuchen la palabra de Dios, que tengan más conocimiento de la Biblia. Así que amigos, compartamos, demos a conocer el Evangelio y también gracias a todos aquellos que se comunican con nosotros. Y una vez más queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos trae el versículo cantado, que es una gran bendición para nuestra alabanza a nuestro Dios y también para nuestra vida espiritual. Así que luego de esta alabanza regresamos. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. El espiritismo desenmascarado es el título para la lección de esta semana y lección 10, que tiene como versículo de memoria Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Y vamos a ir a nuestras Biblias para que podamos encontrar qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo nos presenta de manera clara qué es lo que va a pasar con aquellos que han muerto, cómo el Señor los llamará a la vida y de esta manera estarán resucitando, ¿no? Esta es la verdad bíblica. Pero hoy en día hay muchas personas que no tienen este conocimiento, que no creen en la palabra de Dios porque ha habido un engaño por siglos que ha ido calando en lo más profundo de la mente de todos aquellos cristianos que en el engaño supremo del enemigo ha traído como consecuencia un desconocimiento de la palabra de Dios. Así que muchos, millones de personas creen que los muertos después, ¿no?, resucitan o se van a otro lugar o se mueven hacia otro nivel. Esta enseñanza es la base del espiritismo, ¿no? Personas que se van, ¿no?, salen del cuerpo, están en un nivel superior, ¿no? El espiritismo está basado en esto. Y Satanás va a engañar a muchas personas mediante diferentes fenómenos espiritistas. El objetivo, pues, del enemigo, como mencionamos, es que la gente se pierda, que no alcancen la salvación. ¿Y cuáles son las consecuencias del espiritismo? Esta enseñanza de la inmortalidad del alma es una de las falsas doctrinas de Roma, que no viene solamente de Roma, viene de Grecia, viene de Babilonia y viene de muchas otras culturas anteriores, pero es adoptada del paganismo y ha sido incorporada a la religión cristiana, desde la época específicamente de Roma, para meterla dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice que nosotros no debemos tener temor de los que matan el cuerpo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 y versículo 28. Dice la palabra de Dios. 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra de Dios nos dice que no debemos tener temor de Satanás. A quien debemos tener temor, reverencia y respeto es a Dios, porque Él es el que nos ha creado, Él es el que nos da vida y Él es el que tiene el poder para quitarnos la vida. No podemos centrar nuestra atención y nuestra fe en las cosas de Satanás. No deberíamos nosotros tolerar nada relacionado con el ocultismo, nada que tenga que ver con que el hombre tiene vida en sí mismo, porque esto lo han enseñado desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:11 dice que nosotros no debemos tolerar ni a los espiritistas, ni a los encantadores, ni a aquellos que consulten los muertos, porque todo esto es demoníaco. La brujería es satánica y el espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo, para arrastrarlo tras esas enseñanzas que destruyen y que pervierten. En
en base a, a la palabra de Dios y teniendo como referencia el Antiguo Testamento, nosotros vemos que ya en la antigüedad había un germen, ¿no? Relacionado con el conocimiento de lo que pasa cuando una persona muere. Y si nos vamos aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículos 5, vamos a, vamos a encontrar la siguiente declaración. Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 5. Eclesiastés 9 y versículo 5. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. La creencia de que los muertos van directamente al cielo después de morir es una creencia satánica, pagana, no bíblica. La Biblia nos dice que el muerto nada sabe. Su mente es puesta en olvido. La persona está durmiendo. No, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Es un estado inconsciente. No tienen más paga, no tienen más conocimiento. En el Salmo 6 y versículo 5 nos dice otra declaración interesante. Dice, mi alma también está muy turbada, dice en Salmo 6, 5. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria, en el Seol, ¿quién te alabará? Así que de manera tajante y clara nos dice, en la muerte no hay memoria. Ya no alabarán los muertos a Jehová, nos dice otro salmo. También en 1 Reyes 2:10 nos dice que David fue sepultado y está allí muerto descansando. ¿Qué más nos dice 1 Reyes 11:43? Dice, también Salomón fue sepultado junto a sus padres. ¿Qué nos dice 1 Reyes 14:20? Y Jeroboam durmió con sus padres. O sea, todos estos hombres importantes del Antiguo Testamento han muerto, fueron sepultados, están descansando. Ellos están en un sueño. La Biblia nos menciona que la muerte es comparada con un sueño hasta que venga el Señor Jesucristo y los despierte. Un sueño. Es más todavía, en el Salmo 17, a mí me impresiona este versículo porque nos da una vislumbre muy clara de lo que pasa después de la muerte. Miren ustedes lo que nos dice aquí, Salmo 17 y versículo 15. Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí ya nos dice, cuando despierte a tu semejanza. Da un mensaje bastante claro de que cuando uno resucite, será transformado y será renovado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa declaración en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que la idea de que los muertos son incorpóreos, que vuelan alrededor para comunicarse con los seres queridos o de una u otra forma, es un concepto no bíblico, es paganismo en su máxima expresión. Vamos otra vez al Antiguo Testamento, pero esta vez vamos al libro de Daniel. Y Daniel, vamos al capítulo 12 y versículo 2, donde el profeta Daniel nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que duermen serán despertados. Job también dice, yo sé que mi Redentor vive. Ya hay una idea de que el Señor nos resucitará. Así que la muerte
es un sueño. Y un sueño que dura hasta la resurrección. Claro que para un muerto ya el tiempo no cuenta. Lo primero que va a ver va a ser la venida del Señor. Así que el tiempo entre que uno muere y viene el Señor es lo más pronto que pueda parecer. Por eso el Señor nos dice que debemos confiar en su palabra. No es que alguien sale del cuerpo. Esa idea no es bíblica. Tenemos que centrar nuestra atención en la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos el concepto bien claro de lo que significa la vida, entendemos lo que significa la muerte también. Porque la vida es la unión del polvo de la tierra más el aliento de vida. Y se produce un ser humano, un alma viviente. Cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra y ese aliento, ¿no?, que Dios lo dio, pues vuelve a Dios, el aliento. El ser, que es un ser integral, holístico, es un ser completo, cuando muere, deja de ser. Cuando el Señor venga por segunda vez, al sonido de la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo corrupto será vestido de incorrupción. Seremos semejantes a Él, como dice en Juan, porque le veremos tal como Él es. Seremos vestidos de un cuerpo incorruptible. Esto sucederá con los muertos. Los vivos serán arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos también sus cuerpos serán transformados a semejanza de Él. En ese momento, los muertos en Cristo y los vivos serán unidos para encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento ahora con respecto a la muerte? Ya en el Nuevo Testamento, de una forma más clara, se nos presenta lo que es la muerte. Miren ustedes lo que dice Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús está hablando de la muerte de Lázaro. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús, de una manera clara, compara a la muerte de una persona con el dormir profundo, con el sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de despertar a esa persona por el poder de Dios. Así que para Dios la muerte es más que un sueño. Un sueño en el cual no tiene conocimiento, no sabe de lo que está pasando, pero que en un día no muy lejano, cuando Cristo venga, resucitará. Esto podemos complementarlo con lo que nos dice aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Leemos la palabra de Dios. Dice, pero, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús venció la muerte. Al vencer la muerte, Jesús estaba ahora dando la oportunidad a todo aquel que en Él cree que ya no tenga muerte, sino tenga vida, porque Él es el que da la vida. Esto nos dice claramente la palabra de Dios, que el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Entonces, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 51 y 52. Leemos aquí, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como vemos aquí, hay una constante. Tanto en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de los reyes que durmieron al lado de sus padres, cuando los Salmos nos dice también que la muerte es un sueño, Eclesiastés, un sueño, también Jesús dice que es un sueño, y también Pablo, ¿no?, nos dice aquí, y aquí nos digo un misterio, no todos dormiremos, es un sueño, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos, entonces aquí está haciendo un paralelismo sinónimo entre los que duermen y los muertos, quienes serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Así que en el Antiguo y Nuevo Testamento se habla de la muerte como un sueño, en total como unas 53 veces, lo cual nos confirma claramente que la persona que está muerta está descansando, está durmiendo hasta cuando el Señor la despierte. La persona que ha muerto no se va a ningún lugar, como nos han querido hacer creer. No se van ni al cielo, no se van ni al infierno, ni al purgatorio, ni se van y entran en el cuerpo de otra persona, ni se van a otro espacio, a otro mundo. Nada de eso. Las enseñanzas de la nueva era, espiritismo, enseñanzas místicas, orientales, gnósticas y todas estas cosas son satánicas y no debemos nosotros dejarnos engañar. Los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente fuera del alma, fuera del cuerpo, en un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Eso no enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que la persona descansa, está dormida hasta el día de la resurrección. Así que la resurrección es una promesa, es una garantía. Y la resurrección es lo que a nosotros nos capacita para poder entrar en la vida eterna. Cristo venció la muerte. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Porque la muerte no lo retuvo. Cristo resucitó. Cristo se levantó victorioso contra la muerte. Entonces, todos los que creen en Cristo no morirán eternamente, sino también vivirán y resucitarán. El apóstol Pablo nos dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. ¿Para qué estamos nosotros predicando y creyendo en un Cristo si es que éste no resucitó? Por eso la resurrección es la garantía de nuestra salvación. La herencia que nunca puede perecer ni que se contamina con nada ha sido reservada por Cristo para cada uno de los que en Él confían. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, si la muerte es un sueño, si las personas que mueren están descansando y no saben nada ni de lo que pasa aquí en la tierra ni en ningún otro lugar, ¿por qué Satanás se empecina en hacernos creer eso? Ah, porque lo que Satanás quiere es que nosotros sintamos lo mismo que él siente. Él quiso ser como Dios y eso es lo que ha hecho creer al ser humano, que nosotros podemos llegar a ser como Dios. Entonces Él nos ha hecho creer que una persona no muere, porque si uno después de muerto está en otro lugar, pues no muere. Entonces, ¿para qué necesitamos de Dios? ¿Para qué necesitamos salvación? Si vamos a estar ya o en el cielo o en el infierno, ¿para qué esperamos la segunda venida? Si el Señor ya eh, puso a cada uno en su lugar correspondiente, pero no es así. El Señor vendrá a dar a cada uno conforme a sus eh, a su merecido, ¿verdad? Su recompensa apropiada. Lo que nos dice con respecto a la lección al espiritismo. El espiritismo en los últimos días. Bueno, este es uno de los engaños más grandes que Satanás está preparando en la batalla milenaria. En Mateo capítulo 24, versículo 5, la palabra de Dios dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este es el sermón que Jesucristo dio, un sermón acerca de las señales del fin. Este es un mensaje, ¿no? Este es un capítulo relacionado con las profecías
dadas por Jesucristo mismo. Y él dice que van a venir en su nombre. O sea, van a tratar de falsificar a Jesús. Y la Biblia misma nos dice que muchos vendrán en su nombre como falsos profetas, falsos apóstoles y falsos cristos, los cuales tratarán de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es lo que siempre Satanás ha tratado de hacer: engañar, mentir, falsificar. Y el poder de persuasión, ¿no?, de engaño de Satanás no está en el mensaje, sino está en el poder de las manifestaciones sobrenaturales. O sea, cómo puede impresionarnos, cómo puede cautivar nuestra mente, nuestra atención, nuestros sentidos. Eso es el enfoque, ese es el enfoque de Satanás en el tiempo del fin. Y está preparando a través de todos los medios de comunicación, a través de toda la tecnología, está preparando la mente de las personas para que puedan ser cautivadas e impresionadas de tal manera que ya no disciernan, que ya no analicen, que ya no estudien la palabra de Dios, sino se dejen llevar solamente por aquellas cosas que impresionan su mente. El mensaje satánico, presentado a través de todos su espectro de engaño, ¿no? Satanás, el dragón, la bestia, el falso profeta y todos sus medios espiritistas, lo único que buscan es pervertir el mensaje de verdad. El espiritismo tiene como fundamento la enseñanza de la inmortalidad del alma, o sea, que el alma no muere, que el alma eh, vive más allá del tiempo que está en el cuerpo. Y esto está cautivando prácticamente a todo el mundo, se está introduciendo en todas las religiones. Esta es una de las cosas que la Iglesia Adventista ha mantenido desde un principio. Muchas de las iglesias protestantes también están siendo engañadas en este punto. Porque si una iglesia evangélica piensa que la persona, después que muere, su alma se va al cielo o al infierno, entonces está creyendo en la inmortalidad del alma. Y está dándole espacio para que las enseñanzas de Satanás se vayan introduciendo poco a poco y se prepare el terreno para que más adelante puedan venir otros engaños más grandes. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás está preparando su obra de seducción máxima, desarrollando el espiritismo, y la gente se está dejando adormecer poco a poco con una seguridad fatal. Solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre esta tierra, y para muchos ya será muy tarde. Nuestra única salvaguardia, pues, está en Jesús y en su palabra. Las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, es lo que nos va a proteger de los engaños de Satanás. Y mientras más la estudiemos, más la conozcamos, más protegidos estaremos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Tito, capítulo 2, versículo 13. Nos dice allí, en pocas palabras, que la segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada. ¿Por qué esperanza? Porque es algo que viene de hecho, de seguro. Es una promesa dada por Dios que va a ocurrir y va a ser de gran bendición, bienaventurada, porque es una bendita esperanza. La resurrección es la garantía de que podremos nosotros vivir para siempre, de que entraremos en el reino de los cielos y de esta manera podremos estar con el Señor para siempre. ¿Quiénes? Aquellos que se hayan mantenido fieles hasta el tiempo del fin. En Apocalipsis dice: aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Así que, mis queridos amigos y hermanos, este conflicto cósmico está llegando a su final, pero no llegará sin que antes se manifieste el espíritu de Satanás en toda su expresión. Y este espíritu satánico se va a manifestar a través de muchos engaños, prodigios mentirosos, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, va a aparentar ser Cristo mismo y se va a aparecer por aquí, por allá, y mucha gente le va a creer, mucha gente creenciera, mucha gente que no tiene fundamentos en la palabra de Dios,
se va a dejar engañar fácilmente. Y no quisiéramos nosotros que esto ocurra. Tenemos que advertir, tenemos que prevenir, tenemos que anunciar, tenemos que predicar la palabra de Dios en todo su esplendor. Los espíritus de los demonios dice que irán a los reyes de toda la tierra y tratarán de convencerlos. No los atraparán con sus engaños y de esta manera se unirán, ¿no?, para perseguir al pueblo de Dios. Y ahora ya vemos muchos dignatarios, magnates, muchos presidentes, gobernantes que buscan consejeros espirituales. Y estos consejeros espirituales que son mediums, ¿no?, que son eh, chamanes, satanistas, son espiritistas y todo este tipo de personas que tienen conexiones con el más allá, con Satanás, son los que están aconsejando, son los que están dando instrucciones, son los que están dando eh, estrategias para que los gobiernos actúen de una u otra forma. Los gobernantes se están dejando llevar por Satanás sin que se den cuenta. Y esto es el terreno que está preparando Satanás para la gran batalla final en los últimos días de la historia de este mundo. Mis queridos amigos, hay mucho que hablar acerca del espiritismo. El espiritismo es lo contrario, ¿no?, a las verdades bíblicas, a la verdad de la santidad, a la verdad de Dios y la pureza del Evangelio. El espiritismo no es otra cosa que las enseñanzas satánicas de comunicarse con Satanás por medio, ¿no?, de los muertos o de cualquier otra cosa, ídolos, por medio de cualquier cosa creada, eh, a través de determinados instrumentos que pone Satanás para llegar a él. Se dice que el espiritismo moderno apareció por el año 1844, por allí, en 1848, exactamente, ¿no?, en Hydesville, New York, el 31 de marzo de 1848, con las hermanas Fox, ¿no? Si ustedes ven el tiempo, 1848, más o menos fue el tiempo cuando comenzó a darse el mensaje de la verdad presente, cuando comenzó a predicar la iglesia adventista. Entonces, Satanás trató de opacar el mensaje adventista, el mensaje de la segunda venida, el mensaje de la verdad presente, a través de un sinnúmero de cosas. En esta misma época aparece las enseñanzas comunistas, el marxismo. En esta misma época viene la revolución industrial. En esta misma época aparecen muchas otras religiones, ¿no?, que tratan de disuadir a la gente para irse por enseñanzas que no eran centradas en la palabra de Dios. Pero una de las que tuvo más efecto fue el espiritismo moderno, que luego se expandió, ¿no? Hoy día ya el espiritismo ha llegado a muchos niveles. Se le conoce también como la nueva era, se le conoce como eh, las experiencias, ¿no?, fuera del cuerpo. Y todas estas cosas no es nada más y nada menos que engaños satánicos maquillados, disfrazados de una u otra forma con la finalidad de engañar al mundo entero. El espiritismo en sus diversas formas es el intento del diablo de redefinir la muerte y afirmar que solamente el cuerpo muere y que el alma transita a una forma superior de vida. Todo lo que Satanás trate de hacer va a ser contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, no nos dejemos engañar. Vayamos a la Biblia. Busquemos la fuente de la verdad. Vayamos al conocimiento más sublime y más completo, que es la palabra de Dios. No nos refugiemos en otros medios. Hay personas que van al internet, buscan su horóscopo, buscan algún consejero espiritual, alguien que le lea la suerte. Ninguna de esas cosas es de Dios. Ninguna de esas cosas es pura. Ninguna de esas cosas es verdad. No nos dejemos engañar por ninguna tradición de hombres, ni enseñanzas paganas o mundanas. Las cosas que están en nuestra cultura
muchas de ellas están embarradas por el satanismo. Muchas de esas cosas están ya tocadas por Satanás. ¿Qué cosa es pura en este mundo? Ya ni lo sabemos. Por eso no hay nada mejor que irnos a la palabra de Dios, confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo, en su dirección, confiar en Cristo y tener la seguridad de que estemos donde estemos, el Señor nos acompañará y Él lo ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. No vayamos por caminos extraviados, no vayamos por sendas tenebrosas, vayamos por el camino donde está la luz de Cristo y esta luz nos guiará hasta el final. Que el Señor nos bendiga y estemos preparados para esta lucha contra el enemigo en los tiempos finales.